Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión vamos a leer la historia de Original Poster u OP. Ella nos cuenta que tenía una amiga en su juventud. Padecía de un síndrome, que es un trastorno mental delirante, donde la persona crea una fijación romántica con una persona y en ciertos casos pueden llegar a tener comportamientos extremos. OP, sin saberlo, formó parte de los delirios de esta supuesta amiga. Ahora empecemos con la historia de OP. Una ex amiga psicópata de la escuela planeó matarme porque estaba loca por un chico. Esta es una historia que he querido contar durante mucho tiempo. Sí, es muy larga. Es tan larga como es necesario para contar lo que necesito contar. He incluido un resumen al final. Ocurrió entre 1995 y el 2002. Todo el mundo ha tenido un mal amigo o dos. Yo tuve una amiga épicamente mala. Si no me hubiera pasado a mí, nunca habría sabido que este extraño trastorno mental era real o que la gente podía comportarse así fuera de las películas de Lifetime Channel. Crecí en el norte de Indiana. Fui a una escuela grande a mediados de los 90 y en mi último año conocí a otra estudiante llamada Hannah que se había trasladado recientemente de la principal escuela católica de la zona. No era habitual pasar tan tarde de escuela privada a la pública. Hannah dijo que la habían expulsado por una pelea con otra alumna a causa de un drama sobre un chico. Dijo que la otra chica había hecho declaraciones contra ella y la había acusado de agredirla. Sea como fuere, se puso en contacto con la policía y la otra chica le impuso una orden de alejamiento. Había forzado su expulsión y así fue como llegué a conocerla. Hannah dijo que nada de eso era cierto, que nunca había intentado hacerle daño. Más tarde, yo fui a la universidad en Indiana. Ella fue a la universidad en Florida. Un día, una amiga mía de la residencia se encontró con un chico que había conocido en la escuela católica de mi ciudad natal. Cuando él se fue, ella me contó un incidente que le había ocurrido a él, en el que dos chicas se peleaban por saber cuál de ellas era su novia. Ninguna de ellas salía con él, y sin embargo, las dos pensaban que tenían una relación secreta con él. Todo había sido muy extraño. Entonces me dijo que cree que una de ellas era una chica llamada Hannah. El verano siguiente, yo estaba de vuelta en mi ciudad natal, y Hannah también. Salí con ella casualmente. Le conté lo que había oído hablar sobre ella. Me dijo que me contaría lo que realmente había pasado. Ella estaba enamorada de este chico, pero lo había visto hablar con otra estudiante llamada Julie y se puso celosa. Estaba convencida de que Mike quería ser su novio. Estaba segura de que Julie había dicho algo malo de ella. Hannah dijo que Julie era popular, guapa y animadora, y que odiaba todo de ella, así que decidió que intentaría ver si podía hacer que se suicidara. Hannah dijo que no había funcionado, pero que había tenido un ataque de nervios. Le pregunté qué había hecho. Volvimos a casa de Hannah. En su habitación sacó algo del fondo del ropero. Era un conjunto de libros. Uno era un libro sobre cómo utilizar trucos sucios para vengarse de la gente, y el otro era un libro con un personaje de dibujos animados en la parte delantera, tirándose los pelos y que decía en letras grandes, gaslighting. Sé que ahora es una palabra común, pero en 1995 nunca había oído hablar de ella. Le pregunté a Hannah de qué se trataba el libro y me dijo que era sobre cómo volver loco a alguien. Me dijo que era muy sencillo. Hay que hacerles creer que las cosas no son ciertas y que las cosas que creen reales nunca han sucedido. Me contó lo que realmente le hizo a Julie hace un par de años en el instituto. Fingió ser su amiga, consiguió su número de teléfono y empezó a hacerle llamadas anónimas. Esto habría sido mucho antes de que los teléfonos celulares fueran comunes. Hannah tenía un amigo de su iglesia que estaba enamorado de ella e intercambiaban favores sexuales con él a cambio de que él fingiera ser Mike por teléfono cuando hablaba con Julie. Él recibió una felación por cada vez que hacía esto con Hannah. El falso Mike le decía a Julie que no hablaran en la escuela para que pudieran mantener las cosas en privado. Hannah ponía notas en su casillero y firmaba con el nombre de Mike. El falso Mike hacía planes para encontrarse con Julie en el centro comercial o en el cine y luego nunca aparecía. Suena muy estúpido, pero eran niñas de 15 cuando esto sucedió. Hannah dijo que había hecho algo realmente vergonzoso, pero que había funcionado. Tenía una cinta de música en la que le susurraba frases desagradables como ¿quieres morir? O ¿deberías suicidarte? Entre canción y canción, y lo había puesto en su habitación cuando Julie estaba en su casa. Obviamente ella lo comentó y Hannah se sentó con cara seria y dijo que no había escuchado nada y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Se lo había contado a su hermano y le había pedido que le ayudara a hacerle una broma a su amiga.
Él entró en su habitación y dijo que no escuchaba nada, y se dio la vuelta y dijo a Julie que debía estar loca y oyendo cosas. Los padres de Julie decidieron enfrentarse al chico y a su familia por su comportamiento con su hija. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Debido a que sus padres se habían enfrentado a este chico sobre algo que nunca estuvo haciendo, Julie había sido humillada públicamente en la escuela secundaria y todo el mundo estaba hablando de cómo ella estaba loca. A Hannah le encantaba, hasta que los padres de Julie recibieron su factura de teléfono y decidieron mirarla. Mike no había estado llamando a su casa, pero alguien lo había hecho. Recibieron numerosas llamadas anónimas, lo comprobaron y descubrieron que todas procedían del número de teléfono de la casa de Hannah. Por eso Julie se enfrentó a Hannah en el colegio y fue entonces cuando ocurrió algo violento entre las dos en el hueco de la escuela. Julie le dijo a Hannah que había empezado a gritarle a Mike que era su novio secreto. Hannah estaba muy enfadada por eso. Dijo que Julie cimentó esa parte para intentar vengarse de ella y avergonzarla por lo que habían hecho. Dijo que Julie estaba exagerando sobre lo que pasó en la escalera y que había sido un accidente. Dijo que nunca había intentado empujarla por la baranda, que simplemente había chocado con ella. Hannah no estaba avergonzada, estaba orgullosa. Lo único que le molestaba era que lo hubieran atrapado, pero decía que la mayoría de la gente de su escuela católica seguían pensando que Julie estaba loca, así que lo consideraba una victoria. Hannah no tenía nada que decir en su defensa, solo que cuando le gustaba un chico haría cualquier cosa por estar con él. Ese verano, Hannah empezó a salir con un chico llamado Derek. Cada vez que la veía me contaba historias sobre su alocada vida sexual y lo enamorado que estaba de ella. Hannah decía que era una aventura secreta y que iban escondidas a espaldas de su novia. Una vez lo vimos en una fiesta y le gritó a Hannah que se alejara y los dejara en paz, a él y a su chica. Alguien había estado haciéndole extrañas llamadas anónimas a él y a su novia. Pagó para que rastrearan el número y descubrió que era Hannah. Ella admitió que había estado intentando separarlos porque estaba tardando demasiado en hacerlo por sí mismo y que la novia había exagerado y ahora le estaba enfadado y habían terminado su aventura con ella. Estaba deprimida después de lo de Derek, así que la llevé a un bar. Hannah empezó a coquetear con un tipo mucho mayor, de unos 40 años, que estaba sentado solo. Ella había comprado recientemente un celular. Esto habrá sido en el 96 o el 97, cuando todavía era algo nuevo y novedoso. Lo siguiente que supe fue que ella había sacado el celular y pensé que le estaba dando su número a este tipo mayor. En lugar de eso, él le preguntó qué quería que le dijera. Ella tecleó un número de teléfono, le dio su celular al tipo y él hizo comentarios repugnantes a quien quiera que contestó sobre cómo estaba teniendo sexo con la novia de ese tipo y comentando lo puta que era. Colgó, se echó a reír y le devolvió el celular a Hannah. Hannah le dio $20 y le dijo que la chica era una zorra y se lo merecía por robarle a su novio. Estaba pagando a completos desconocidos para que llamaran anónimamente al teléfono a otras personas que odiaba y dijera algún guión preestablecido para difundir rumores sobre ellas. A finales del verano, me encontré con una amiga en común y le comenté que Derek había roto con Hannah. Ella me miró y dijo que a lo mejor nunca habían tenido ninguna relación que romper. Ambas vivíamos temporalmente con nuestros padres y estábamos a la deriva. A Hannah la habían echado de su residencia por una acusación de otro estudiante y nunca terminó la carrera. Había empezado a salir con algunos viejos amigos de la escuela. Una de esas amigas era una joven llamada Kelly, de la que Hannah había sido muy buena amiga. Algo había pasado entre las dos porque Hannah no paraba de hablar lo mucho que lo odiaba. Tenía algo que ver con Dan, el nuevo novio de Kelly. Hannah insistía que lo estaba usando en un complot extraño para poner celoso a otro hombre y le preocupaba lastimarlo porque se había enterado que tenía una ETS. Una noche pasé por su casa y habían 2 autos de la policía. Fui a casa, la llamé y me dijo que no podía hablar. Fui a verla al día siguiente. Pensé que habían robado en su casa o algo así. La policía había ido a hablar con ella sobre un incidente que se había denunciado. Hannah estaba enojada. Dijo que había tenido que contarle a la policía que había fumado marihuana y se había drogado porque Kelly había hecho una acusación en su contra. Hannah dijo que había sido un accidente y un malentendido. Juró que no había intentado lastimarla. Lo que sucedió es que al día siguiente de que Hannah me contara lo mucho que odiaba a Kelly, al parecer la había llamado para decirle que quería hablar con ella de algo. Ella y otra amiga se habían presentado
y las tres habían ido a algún mirador a fumar. La otra chica esperó abajo a que las dos hablaran en privado. Hannah le había pedido a Kelly que mirara algo y cuando le dio la espalda, Kelly dijo que Hannah la agarró e intentó empujarla por la cornisa. Estaban a unos 30 metros de altura y lo más probable es que la caída lo hubiera matado. Kelly dijo que lucharon hacia adelante y hacia atrás, recuperó el equilibrio y se fue gritando lo que Hannah había tratado de hacerle. Hannah dijo que todo fue un malentendido, que fue un accidente. Ella había estado tratando de mostrarle algo, pero luego había perdido el equilibrio porque estaba drogada por la marihuana y había agarrado a Kelly para estabilizarse, no para empujarla desde el borde. Dijo que Kelly había estado a punto de caerse porque se había puesto histérica. Kelly se había enojado mucho e insistía que Hannah lo había hecho a propósito y dijo que era porque estaba celosa de su relación con Dan, que era obvio para todos que Hannah estaba obsesionada con él. Sin embargo, lo que Kelly no había hecho era decirle a la policía que se habían fumado un porro. Justo antes de que esto sucediera y cuando Hannah lo hizo, la policía dijo que no tenían pruebas suficientes para cualquier acusación. No estaban contentos con Kelly por omitir esa parte del relato. Ese fue el final de la relación de Hannah y la mayoría de sus amigas de la escuela, o al menos durante un par de años. Kelly se aferró a su versión de lo sucedido y sus amigos se pusieron de su parte. La gente empezó a hablar de los extraños rumores que habían perseguido a Hannah desde la escuela. A mí me parecía sospechoso, pero no me animaba a creer que hubiera intentado matar a otra mujer. Pensaba que ese tipo de cosas solo ocurrían en las películas, no en los pequeños pueblos de Indiana, pero no quería ser su amiga. Era una vergüenza estar cerca de ella. Casi no le quedaban amigos en el pueblo. Me llamó para decirme que había decidido que necesitaba un cambio y que iba a mudarse a Minneapolis para empezar una carrera diferente. Se mudó en 1998 y sinceramente pensé que no volvería a verla. Ojalá no lo hubiese hecho. Me llamó 1 año y medio después. Me dijo que le iba muy bien y que la mudanza había sido buena para ella. Dijo que había hecho amigos y que había conocido un chico y que estaba completamente enamorada. Dijo que era el chico con el que se iba a casar. Se llamaba Dan y me dijo que era el chico que le había hecho interesarse por el punk rock y la heroína. Me quedé pensando cuando me lo dijo. Yo no era ningún angelito a los 20 años, pero nunca me había metido en cosas tan duras y no sonaba muy bien. Hannah insistió que no era un hábito, dijo que era increíble y fácil de controlar, siempre que tuvieras cuidado. Fue un cambio total de estilo de vida y de escenario. Antes había sido una especie de hippie chic, pero eso ya no existía. Su vida giraba en torno al pelo, el punk rock, la heroína y Dan. Quería volver de visita. Fuimos al centro comercial, se paró en un kiosco y dijo que quería comprar un celular. Ella vivía a 8 horas de distancia en un estado completamente diferente, con un código de área completamente diferente. Tuvimos una pequeña discusión. En el año 2000, los celulares se compraban y facturaban desde el prefijo local y pagabas mucho dinero si estabas en roaming. Hannah dijo que la dejase porque había investigado y no había problema. Compró el teléfono y puso a su novio Dan como usuario principal en el registro. Se fue y me di cuenta de que se había olvidado el rizador y pensé en darle una sorpresa llamándole a su nuevo celular. Lo había configurado en mi casa y saqué el número del identificador de llamadas. No contestó nadie, sino que saltó el contestador automático de Dan, el mismo Dan que había estado saliendo con Kelly años atrás y el mismo Dan del que Hannah había sido acusada de estar obsesionada. No había duda de quién era. Colgué y me pregunté por qué me había mentido sobre quién era realmente su novio. Un par de minutos después, Hannah volvió a llamarme desde el celular de ella. Ella interpretó que era una coincidencia que acababa de llamar a ese otro número. Dijo que se había encontrado con Dan y sus amigos y él habían perdido su teléfono, así que Hannah le había hecho un favor y le había dado el que acababa de comprar. Le dije que era muy extraño que comprara un teléfono para su novio Dan y que luego se encontrara con otra persona que se llamaba igual y se lo regalara. El verdadero nombre de Dan es muy común. Probablemente es uno de los nombres más comunes entre los hombres de mi generación y Hannah bromeó sobre cuántas personas diferentes conocía con ese mismo nombre. Unos meses después me llamó. Quería volver a visitarme en verano. Por mucho que ella decía que controlaba el consumo de heroína, era evidente que se había convertido en un hábito. Las cosas habían dado un giro en su vida. Su novio Dan se había mudado a Chicago.
Hannah dijo que seguía enamorado de ella, pero que había pasado algo con su exnovia y que se estaban tomando un descanso y solo se veían en privado. Hannah dijo que intentaba protegerla. Según ella, su exnovia se había negado a aceptar su ruptura y había estado acosando a Dan durante meses. Era una de las razones por las que se había mudado. Su exnovia había tomado una sobredosis de heroína y había intentado suicidarse cuando se enteró de que Hannah y Dan estaban juntos. Esa era la razón por la que habían decidido que tenían que mantener su relación en secreto. Por eso Hannah estaba en la ciudad. Él iba a venir más tarde para encontrarse con ella. Yo quería conocerlo, pero Hannah me dijo que no se comportaba como su novio cuando habían otras personas cerca. Empecé a cuestionarla. Se enfadó y me dijo que no me dejaría conocerle porque no entendería su relación. Nos peleamos, le eché de casa y dejé claro que no quería saber nada de ella. Su madre me llamó un año después. Me dijo que Hannah estaba viviendo con ellos en Atlanta porque algo muy malo había pasado en Minneapolis. Hannah ya no tenía amigos. Su madre me suplicó que la perdonara para tener alguien con quien hablar. Dijo que Hannah había pasado 3 meses en rehabilitación y que había dejado la heroína, pero que emocionalmente no le iba bien. Dijo que tenía que hacer un viaje de vuelta a Minneapolis para ocuparse de algunas cosas y recoger algunas otras. A su madre le preocupaba que de volver ahí y estar cerca de sus antiguos amigos le provocara el deseo de volver a consumir. Dijo que era muy importante que Hannah no recayera. Si lo hacía, las consecuencias serían graves. Quería que la acompañara. Le dije que lo haría. Hannah no quiso decirme qué había pasado, solo me dijo que alguien había estado a punto de morir y que había sido un accidente, pero que aún así había sido culpa suya. Manejó hacia la ciudad para irme a buscar e ir juntas a Minneapolis, pero me dijo que primero teníamos que parar en un lugar. Fuimos al viejo bar del centro, donde solíamos salir cuando ella vivía en la ciudad. Me dijo que tenía que encontrarse con alguien. Entró una joven y Hannah se acercó a ella. Le abrazó y empezó a llorar. Le pedía disculpas por todo y le decía que necesitaba que se diera cuenta que había sido un accidente. La mujer le dijo que la perdonaba, pero que su vida había sido difícil desde lo sucedido y que ya no podía tener nada que ver con Hannah ni ser su amiga. Hannah le preguntó si había hablado alguna vez con su exnovio y si había tenido la oportunidad de arreglar las cosas con él. Ella le dijo que no, que él estaba enfadado con ella y se negaba a hablar. Hannah le dijo que tenía un celular nuevo y le dio el número por si cambiaba de opinión y quería ponerse en contacto con ella. Se fue. Yo estaba ahí sentada, totalmente confundida por lo que acababa de presenciar. Estaba realmente incómoda con lo que había escuchado. Le pregunté a Hannah si el exnovio del que hablaba era Dan, el de su ciudad natal. Ella dijo que no, que era otra persona que yo no conocía. Hannah dijo que ella y su Dan habían terminado porque él seguía consumiendo heroína y que le resultaba demasiado doloroso hablar de él. Dijo que era tan doloroso de que por favor no lo mencionara, que no debían hablar de él a su alrededor y me pidió que yo tampoco lo hiciera. Llegamos a Minneapolis y la joven con la que nos alojamos resultó ser una de las antiguas compañeras de departamento de Hannah. Fue entonces cuando descubrí lo que había ocurrido realmente, que Hannah se había negado a hablar. Resultó que la chica del bar había sido la otra compañera de departamento, la que casi había muerto por algo que hizo Hannah. Nos acomodamos y Hannah dijo que podía explicar lo que había pasado hace un año. ¿Hace un año? Esa fue la primera vez que me di cuenta de que esto había ocurrido mucho antes de lo que pensaba. La antigua compañera de piso dijo que se alegraba de que Hannah estuviera limpia, pero que necesitaba que le explicara por qué había intentado matar a la otra chica. Esas fueron sus palabras. No lo llamó accidente. Dijo que estaba ahí, que lo vio y que Hannah le había hecho eso a propósito y que quería saber por qué. Esto es lo que ella describió. Hannah tenía una amiga de Indiana que había roto con su novio Dan después de que Hannah le contara que había descubierto que le engañaba y había dejado embarazada a otra mujer. Hannah le invitó a vivir con ella a Minneapolis para alejarse de él y empezar de nuevo. No tenía ni idea de que Hannah consumiera heroína. A su amiga no le gustaba Minneapolis. Había tenido mala suerte las 2 semanas que había estado, y aunque Hannah seguía intentando convencerla de que se quedara para ver si le gustaba, había decidido irse y volver a casa. Se arrepentía de haber terminado con Dan, quería hablar con él y ver si podían arreglarlo. Llevaban juntos casi 2 años. Estaba preocupada porque había perdido el contacto con él. Hannah había podido localizar su número de teléfono a través de unos amigos en común, pero por mucho de que llamara o suplicara, Dan se negaba a contestar sus llamadas o devolverle las llamadas cuando dejaban mensajes. Estaba enfadada y le dijo a Hannah que iba a pasar por el departamento de él para verlo cuando volvieran a Indiana. Se suponía que se iba en un día. Hannah seguía insistiendo de que le iba a gustar la heroína si probaba un poco, y le había estado presionando mucho para que se uniera a los demás. La compañera de departamento estaba enfadada por eso. Dijo que Hannah sabía que estaba asustada y que ni siquiera quería probarla.
Hannah le había prometido que no correría peligro y que sería una dosis pequeña. Hannah dijo que sabía lo que hacía. Se rindió. Compró la heroína y dijo que había comprado mucha más de lo normal para una fiesta posterior. Preparó las agujas. Dijo que solo había utilizado una pequeña cantidad. Sin embargo, utilizó toda la que había comprado, que resultó ser más de la necesaria para matarlos a todos. Hannah inyectó a la chica, que se desplomó inmediatamente y dejó de respirar. A continuación, Hannah se dirigió a la otra compañera y le dijo que todo iba bien en la otra habitación y que se estaban divirtiendo. Intentó convencerla de que tomara su dosis, pero antes quería ver cómo estaba la otra chica. Hannah se acercó y mantuvo una conversación imaginaria con la joven, que estaba completamente inconsciente. Intentó convencer a la otra compañera de que estaba bien. Ella misma fue a ver cómo estaba e inmediatamente vio que ni siquiera respiraba. Se asustó y empezó a gritarle a Hannah de que ¿por qué mentía? Corrió hacia el teléfono. Hannah corrió tras de ella. Marcó al 911. Hannah agarró el teléfono y cortó. Les devolvieron la llamada. Ella dijo que había sido un error y que todo estaba bien. Hannah no la dejaba acercarse al teléfono e intentaba decirle que estaba histérica y que todo estaba bien. Hannah intentó inmovilizarla y clavarle la aguja a la fuerza, pero ella se resistió y salió corriendo del departamento y corrió por el pasillo hasta donde estaban los vecinos y llamaron al 911. Cuando llegaron los paramédicos, la chica estaba clínicamente muerta. Trabajaron en ella, consiguieron que latiera el corazón y la trasladaron a un hospital local en estado de coma. Sobrevivió, pero durante un tiempo no tuvo claro si saldría adelante. Hannah dijo a la policía que no sabía por qué lo había hecho. Tras hablar con un abogado, dijo que se debía a la psicosis de la heroína y que había estado temporalmente loca en ese momento. Aceptó una larga estancia en rehabilitación y un año de pruebas de drogas y libertad condicional. Después se retiraron los cargos contra ella. Esa había sido la razón por la que era tan importante que Hannah no recayera. Se habría enfrentado a una pena en prisión. Hannah dijo que había sido una extraña alucinación temporal lo que había provocado su comportamiento y que nunca había querido hacerle daño y que todo había sido un accidente y un malentendido, la misma excusa de siempre. Voy a explicar esto ya que los imbéciles que trabajan para el departamento de policía de Minneapolis eran demasiado estúpidos para darse cuenta de esto hace 20 años. Hannah estaba obsesionada con el novio de esta chica, Dan. Llevaba años obsesionada con él. Ella había desarrollado una fantasía detallada y trastornada de que los dos tenían una relación secreta, porque ella tiene una condición psiquiátrica peculiar llamada erotomanía o síndrome de Clerambault. Creía que esta joven se interponía en su romance, por lo que simpatizó con ella y fingió ser su amiga para encontrar la manera de acercarse lo suficientemente como para quitársela de en medio. Hannah invitó a esta joven a Minneapolis para aislarla de sus otros amigos y controlar la información a la que ella tenía acceso. Era el año 2000 y en esa época no teníamos mensajes de texto ni Facebook para estar en contacto con la gente. Hannah la adormeció con una falsa sensación de amistad y seguridad para poder manipularla y acercarse a ella lo suficiente como para hacerle daño. Cuando se dio cuenta de que seguía enamorada de Dan y quería hablar con él, Hannah se dio cuenta de que acabaría descubriendo que los rumores que le habían contado no eran ciertos y que Hannah era la fuente. Compró un teléfono celular en Indiana e hizo una grabación del mensaje del contestador automático de Dan para poder hacerse pasar por él por teléfono y que la joven creyera que estaba en contacto con él. Ella nunca supo que Dan nunca recibía los mensajes. Hannah lo utilizaba para espiarla. Cuando dijo que iba a volver a casa y presentarse para ver si Dan quería hablar con ella en persona, Hannah sabía que eso significaba que descubriría que le habían dado un número de teléfono falso y que había hecho todo lo posible para evitar que hablara con él. Ya habría sido obvio el porqué. Intentó convencerla para que probara la heroína porque planeaba matarla a ella y a su otra compañera de departamento, ya que sería una buena manera de que pareciera un accidente. Estaban a punto de darse cuenta de su obsesión con Dan, sus creencias delirantes sobre él y su extraño trastorno mental. Y Hannah lo sabía desde al menos un día o más antes del accidente, por lo que está claro que sus acciones fueron premeditadas, porque su motivo lo era. Todo esto habría sido notablemente fácil de averiguar si la policía se hubiera puesto en contacto con Dan y le hubieran echado un vistazo a los registros telefónicos de Hannah. El acoso telefónico siempre ha sido su pasatiempo favorito. En lugar de eso, lo trataron igual que las otras 999 sobredosis a las que tienen que responder cada mes, y le dieron a Hannah la vieja opción de rehabilitación o prisión. Como su familia podía permitirse un abogado y una estancia de rehabilitación de 3 meses, esa fue la opción que eligió. La policía nunca le investigó por nada, nunca se puso en contacto con el hombre Dan, que era el centro de esto, y nunca se tomó ninguna mirada seria sobre los antecedentes. No fue un accidente, fue un intento de asesinato, y bastante fácil de probar. En su lugar,
lugar, la policía no hizo nada. Y debido a su incompetencia, ella pudo salirse con la suya. Por cierto, en caso de que algún idiota que trabaje para el departamento de la policía de Minneapolis lea esto, no hay estatuto de limitaciones en el intento de asesinato en primer grado. En aquel momento yo no sabía nada de eso. Intentaba actuar como sistema de apoyo para una antigua amiga que tenía tendencias suicidas y que estaba a punto de recaer en la heroína. Yo sospechaba, pero cada vez que le hacía preguntas a Hannah, me decía que era demasiado doloroso hablar de ello, o me culpabilizaba por no respetar sus límites. Me había jurado que esta joven nunca había tenido ninguna relación con el Dan de nuestra ciudad que había conocido años atrás. Volví a Indiana y Hannah regresó con sus padres a Atlanta y no hablé con ella durante un tiempo. Más tarde me llamó y quería volver a visitar su antigua ciudad natal. Una vez más la dejé quedarse conmigo. Nos encontramos con Dan. Se había mudado a Chicago, pero resultó que estaba de vuelta en la ciudad ese fin de semana. No lo había visto en años. Hannah lo había contactado para reunirse. Pasó toda la tarde tratando de apartarlo para hablar con él, pero en lugar de eso, él dejó en claro que solo había aparecido porque quería verme. Había terminado con Kelly años antes, pero pensé que tenía una novia desde entonces. Dan dijo que ella lo había dejado hace un año y simplemente desapareció. Era amable conmigo y lindo, era muy divertido estar con él y me invitó a salir. Hicimos planes para vernos el día siguiente. Lo vi en un bar y se dio la vuelta. Salió por la puerta y ni siquiera me miró. Estaba disgustada y confusa. Hannah fue muy comprensiva. Se disculpó por no haberme contado cómo era y me dijo que le gustaba mentirle a las chicas y jugar con sus emociones, fingiendo que le gustaba. No es que nunca me hubiera mentido un chico, pero esto me resultaba extraño. Una semana después, me llegó el préstamo estudiantil y decidí volver a la universidad y terminar la carrera. Me mudé a un par de horas de distancia. La primera persona que me llamó fue Hannah. Una vez más quería venir a visitarme. Insistió en que había salido a comprarme una sorpresa y que tenía que dármela en persona. Me dijo que tenía que hablarme de algo muy importante y que sonaría raro, pero me pidió que le prometiera que no le diría a nadie que venía a verme. Le seguí la corriente. Ella se presentó en mi departamento y cuando entró, lo primero que me preguntó fue si le había dicho a alguien que estaría aquí. Al principio le dije que no. Me dijo que tenía algo para mí y metió la mano en el bolso. Hizo una pausa y dijo que quería asegurarse de que nadie supiera que ella estaba aquí. Me sentí frustrada y le dije que nadie más que mi madre y mi mejor amiga. Hannah se puso furiosa. Estaba enojada porque le había dicho a alguien y se negó a enseñarme la sorpresa. Fue y la guardó bajo llave en la guantera porque dijo que no quería que husmeara en sus cosas y lo encontrara. Seguía diciendo que quería hablar de algo, pero que no era el momento adecuado. Decidió irse a su casa un día antes. Un día, un par de semanas más tarde, de la nada, apareció en mi puerta una noche. Estaba hablando por teléfono con mi mejor amiga, que por cierto, fue al mismo instituto católico que Hannah, y aunque no era íntima amiga suya, sabía quién era. Estaba hablando con ella cuando vi a Hannah acercarse a la puerta de mi casa. Era un viaje de 8 horas a Atlanta, Indiana. Me levanté. Abrí la puerta y aún tenía el teléfono pegado a la oreja. Cuando abrí, Hannah tenía la cabeza agacha y una mano dentro del bolsillo. Dije su nombre y me miró y sacó algo morado del bolsillo. Al ver que yo estaba al teléfono se dio vuelta y volvió a meter en el bolso lo que llevaba en la mano. Estaba muy rara, temblaba y me preocupé. Le pedí que entrara. En ese momento me convencí de que había vuelto a la heroína y que ese era el secreto que llevaba meses intentando contarme. Dijo que estaba molesta por un chico y que necesitaba hablar conmigo. Dijo que tenía algo que quería enseñarme y sacó una pistola. Era un revólver morado y negro y por el color me di cuenta que era lo que había sacado del bolso la primera vez que le abrí la puerta. Dijo que había estado comprobando que el seguro estuviera puesto y que yo había tenido suerte de que no me hubiera disparado accidentalmente porque la había asustado. Dijo que la pistola era porque había vuelto a consumir heroína y tenía miedo de la parte de la ciudad en la que tenía que ir a comprarla. Yo no lo sabía entonces, pero los revólveres no tienen seguro. Me habló de un músico de Atlanta que había conocido y estaba frustrada porque él tenía novia y ella no había podido encontrar la manera de que le prestara atención. Quería que le dijera qué le había hecho a Dan para poder hacer eso con ese tipo. Me dijo que él seguía hablando de mí meses después y quería saber por qué seguía interesado, a pesar de que no habíamos hablado desde el verano anterior. Desde mi punto de vista, no lo estaba. Me había dejado plantada meses atrás. Hannah insistía en que yo debía haberle hecho algo. Era como si insinuara que lo había hipnotizado o algo absurdo, y quería que se lo dijera.
Le expliqué claramente que no le había hecho nada y que él me había ignorado y nunca devolvió las llamadas después de que intenté llamarle. Lloró y bebió durante un par de horas y luego dio media vuelta y condujo 8 horas de vuelta a Atlanta a mitad de la noche. Para que conste, Hannah fue quien me dio el número de teléfono de Dan. Después de esto, algo muy extraño empezó a pasar. Recibí una llamada de un número anónimo y cuando contesté, era Hannah que me dijo que alguien quería hablar conmigo y me pasó una llamada a 3 con otra persona. Era el compañero de departamento y mejor amigo de Dan en Chicago. Empezó a gritarme preguntándome por qué estaba jugando con Dan y metiéndome con él. Dijo que se estaba volviendo loco y que tenía que devolverle la llamada y dejar de hacer lo que fuera que estaba haciendo. Le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que Dan nunca me había llamado y que yo había intentado llamarle y... Entonces se cortó la comunicación. Luego entró otra llamada anónima, que era realmente Hannah con otra llamada de 3 y otro grupo de chicos que empezaron a gritarme y a decirme que me matarían por lo que le había hecho a Dan. Luego otra línea desconectada, antes de que pudiera preguntar de qué estaban hablando. Entonces llamé a Hannah para saber qué mierda está pasando. Fue la conversación más loca y perturbadora que he tenido con otra persona. Al principio se limitó a decir que yo le había hecho daño a Dan y que no podía volver a hablar con él ni tener ningún contacto con él. Nada de eso tenía sentido, ya que se trataba de un tipo que se había negado a devolverme las llamadas y me había ignorado durante meses. Hannah empezó a enfadarse mucho y no paraba de decir que yo sabía lo que había hecho, solo que no lo admitía. Dijo que Dan me odiaba y que nunca había querido nada conmigo, pero que yo le estaba haciendo cosas para que él dijera eso y fingiera que le gustaba. Yo, en vez de ella, no tenía ni idea de qué mierda estaba pasando. Ella me dijo que Dan era su novio secreto y que estaba enamorado de ella y que lo había estado durante años. Dijo que los dos habían estado juntos desde que eran adolescentes y que yo lo sabía, pero fingía no saberlo. Le pregunté cómo era posible que fuera su novia cuando yo sabía que otras chicas con las que había salido. Empezó a chillar que esas no eran relaciones reales, solo fingía que le gustaban. Cuando hablaba con ellas, en realidad hablaba de ella, pero otras personas seguían haciéndole cosas para que él no pudiera decirle directamente lo que sentía, pero ella lo sabía. Insistió que él encontraba formas de hacerle saber que realmente pensaba en ella. Decía que todos sus amigos respetaban su intimidad y que por eso le seguían la corriente cuando fingía que salía con otras personas. Insistía que estaba enamorado de ella y de nadie más. Dijo que estaba harta de que la gente se hiciera pasar por su amiga y luego la apuñalara por la espalda, yendo por su novio. Y dijo que no iba a soportar que nadie se interpusiera entre ellos y que no iba a dejar que nadie le hiciera daño. Lo estaba obligando a olvidar lo que realmente sentía y que le había hecho daño por no estar con ella y que no dejaría que yo lo lastimara. Me di cuenta de que lo que decía no tenía sentido y que estaba totalmente psicótica. Le dije que nunca volviera a ponerse en contacto conmigo y colgué. Solo podía pensar en cómo había sacado una pistola del bolso la última vez que se presentó en mi departamento por sorpresa. Le había dado una sobredosis mortal de heroína a otra mujer y había sido acusada por otra de llevarla a una cornisa e intentar empujarla. Lo único que todas teníamos en común era Dan. Llamé al número que tenía de Dan, estaba desconectado. Pensé en aquella extraña situación con el celular que ella había comprado un par de años antes. Encontré aquel viejo número en mi agenda y llamé. No era la voz de Dan que salía en el contestador, sino la mía. La zorra psicópata había hecho una grabación de mi buzón de voz y le había puesto en un celular de su propiedad, y una vez que lo descubrí, todo encajó a la perfección. Era lo que le había pasado a aquella chica en Minneapolis, y por eso Dan se había pasado los últimos meses pensando que se ponía en contacto conmigo. No había ninguna relación con Dan, todo estaba en la cabeza de Hannah, y ella intentaba frenéticamente alejar a otras mujeres de él para proteger sus fantasías de la crisis. Hannah es psicótica, es un trastorno mental llamado erotomanía, y consiste en la creencia delirante fija de que otra persona está secretamente enamorada de ti. No todos los que la padecen son violentos, pero algunos sí. En algunos casos, se utiliza a otras personas en extraños dramas psicóticos y viciosas campañas de desprestigio, cuyo objetivo es intentar reorganizar la realidad para que se ajuste a los delirios que tienen en la cabeza. Las personas que perciben como un obstáculo pueden ser víctimas de una violencia extrema. Al día siguiente, Hannah se presentó en mi departamento gritándome que la dejara entrar. No quise y me disponía a llamar a la policía cuando empezó a llorar y decir que Dan se había suicidado. Se marchó y esa fue la última vez que la vi.
Hablé con mis padres y me dijeron que habían recibido varias llamadas telefónicas a su casa de personas haciéndome saber lo mismo. Cambié mi número de teléfono para evitar de que se pusiera en contacto conmigo. Me puse en contacto con la policía de Indiana, que me dijo que si volvía a aparecer podrían detenerla por un delito de intimidación, pero no por nada de lo que había hecho meses antes. Me puse en contacto con la policía de Minneapolis, pero sabía muy poca información sobre el nombre de Hannah, no dónde ni cuándo había sucedido. Pedí repetidamente que me dejaran hablar con alguien, pero la mujer al teléfono me dijo que no estaban interesados en hablar conmigo. Me mudé para que no supiera dónde vivía. Me aislé de cualquier persona de mi ciudad que pensara que podía conocerla para que nunca supiera dónde vivía. Lo último que supe de ella es que estaba acosando a un chico nuevo en Atlanta. Me habría encantado ver esa zorra en un tribunal, pero por desgracia, la ley no se parece en nada a lo que se ve en la tele, así que, a menos que alguna vez tenga el privilegio de asistir a su sentencia, Hannah, espero que no volvamos a vernos. En resumen, mi antigua amiga resultó ser una acosadora psicótica con un extraño trastorno mental que se pasó años teniendo un comportamiento extraño y reservado para atacar o matar a cualquier mujer que se acercara a su novio imaginario. Ahora leeremos algunos comentarios finales. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Esto es lo más loco que he oído en mi vida. Está loca como una cabra. Gracias a Dios que no te mató. Obviamente lo planeó. ¿Dan realmente se suicidó? ¿Llegaste a hablar con él para contarle todo lo que había hecho? Lamento mucho que hayas tenido que lidiar con la psicópata de Hannah. Opie responde. Sí, está como una cabra. Sí, obviamente creo que planeó matarme, pero la policía dijo que no sería intento de asesinato a menos que realmente me disparara. Dijeron que podrían haberla arrestado por delito de intimidación si volvía, pero nunca lo hizo, y entonces me mudé. No, Dan no se suicidó de verdad. Pasé 7 años creyendo que lo había hecho. Lo intentó, pero afortunadamente no tuvo éxito. Fue solo otra mentira. Muchos años después, intenté ponerme en contacto con él a través de Facebook, pero nunca volví a saber de él. Al parecer fue un momento horrible en su vida, y no le he molestado desde entonces porque no quiero abrir una vieja herida. Esto es una locura. Esa chica es una psicópata en toda regla. Me alegro que salieras bien de esa situación. Así que Hannah anda por ahí destruyendo la vida de otras personas. ¿Cómo es que no ha sido internada o encarcelada a estas alturas? Quiero decir, ella claramente tiene muchos antecedentes que no pueden ser considerados coincidencias por cualquier oficial de la ley con un cerebro, y más de una persona está dispuesta a ayudar a probarlo. No puedo creer que los oficiales no hablaran contigo. Eso es una locura. Espero que nunca la vuelvas a ver. Opie responde, sí, ella es libre de vagar y destruir la vida de las personas. Yo misma he usado literalmente esa frase con ella. Técnicamente ha estado internada al menos una vez. Pasó 3 meses en un centro de rehabilitación y salud mental y tuvo que ver un psiquiatra durante 2 años cuando era adolescente, por lo que fuera que pasó en la escuela católica. Es solo que los erotómanos casi nunca están dispuestos a admitir que su creencia es un delirio, así que ella nunca habló de eso. Mi abogado dijo que normalmente no se pueden usar otras incidencias, ya que se consideran prejuiciosas, pero al menos debería haberles hecho sospechar. Esa es una de las razones por las que siento tanto asco por ese departamento de policía. Ni siquiera lo intentaron. Aquí llegamos al final de este video. Realmente es criminal todo lo que hizo Hannah. No puedo creer que no lo tomaron nunca en serio. Y yo creo que ella tiene mucho que ver con el intento de Dan de quitarse la vida. Qué horrible el ser víctima de acoso. Es tan difícil de probar y es tan difícil que te crean. Y con tanta ligereza se le ponen nombres como admiradores secretos o que deberíamos sentirnos halagados, que sería peor que nadie esté interesado en nosotros. Pero es un tipo de atención no solicitada. Yo creo que en este caso empujó a Dan a un estado psicológico aún más inestable del que ya se encontraba por diferentes razones. La vida de mucha gente se puso en peligro y probablemente sigue en peligro. Y Hannah, al tener una condición mental, no va a cambiar. Si no se la contiene, va a repetir el ciclo. Estas cosas no son para tomarlas a la ligera. Ojalá un día se las tome con la seriedad que se merece realmente. Al menos Hannah nunca se salió con la suya y tener víctimas fatales. Al menos sabemos que Opie está bien y que nunca más volvió a saber de ella. Por favor, comparte lo que opinas en la caja de comentarios. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor, suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.